El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. De abril. No, de marzo. Buenas noches, amigas y amigos todos, que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente con ustedes. Por supuesto que es interesante y sé cómo se sientan a poder disfrutar el programa. Esta noche, tal como lo habíamos expresado, vamos a hacer un análisis detallado con una persona o con personas que conocen muy bien sobre el proceso de las encuestas. Y nos llamó la atención poderosamente la encuesta de Inbamer sobre la intención de votos para presidente de la República y otras cosas más que preguntó allí. Para hacer este análisis de la encuesta de Inbamer, hemos invitado al doctor Mauricio Mejía López, quien es un experto en encuestas y que además es un gran inspirador de las políticas que se realizan en los diferentes sectores del país. Y por otro lado, hemos logrado, a través del doctor Mauricio, una conexión por Zoom con la experta doctora, nada más ni nada menos que en ciencias estadísticas, la profesora Hanwen, quien conoce demasiado sobre esto y nos va a ayudar a dar luces sobre la encuesta de Inbamer realizada entre el 21 y el 25 del mes de marzo sobre la intención, sobre si las elecciones fueran hoy, por quién se votaría. Como ustedes saben, una encuesta no es sino un flash de un momento histórico del país y de lo que está ocurriendo o lo que se quiere preguntar. Es decir, que entre el 21 y el 25 estas serían las condiciones. No sin antes agradecerle a Mauricio por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, Luis Hermes. Un saludo muy especial a toda la audiencia y a la profesora Hanwen, que ya está conectada vía Zoom. Esperamos que esta oportunidad que tenemos nos permita un poquito más conocer todo lo relacionado con las encuestas de carácter político que promocionan y publican los grandes medios de comunicación. Es por eso que yo me he tomado el trabajo de invitar de manera muy cordial a la profesora para que ella nos empiece a hacer un paneo muy general sobre lo que significan las encuestas de carácter político, y pudiéramos ya empezar en este conversatorio dándole la palabra a la doctora para que salude de manera muy especial a toda la audiencia que nos ve en este momento por todos los canales en que estamos nosotros. Profesora Hanwen, tiene usted la palabra. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que se conectan a esta hora en vivo en el canal C. Profesora Hanwen, usted sabe que entre el 21 y el 25, muy bien como yo conozco lo que usted ha venido haciendo, la encuestadora Inbamer realizó una encuesta sobre la intención de votos y nosotros quisiéramos que usted hiciera una disquisición sobre cómo ve la encuesta, si el tamaño de la muestra, si la muestra es de cuatro etapas, qué pasa si el porcentaje de error está en lo cierto, si era el número de personas que se tenían que encuestar, si es muy largo el cuestionario, cómo responde la gente, cuál es la situación que usted nos podría ayudar a visualizar en esta encuesta que nos preocupa.
Bueno, pues son varios puntos los que has hablado, ¿cierto? Y pues cada uno merece pues unas buenas palabras acerca de eso. Pues en primer lugar hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de encuestas, ¿no es cierto? O sea, tenemos encuestas telefónicas, tenemos encuestas por vía de internet y también tenemos encuestas presenciales, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, pues recordar que esa es una encuesta presencial, de las que son más difíciles de llevar a cabo por todo el operativo en campo, ¿cierto? De eso, pues, don Mauricio es experto, nos puede complementar también. Y, pues, en segundo lugar, tener también presente cuál es la población que esa encuesta pretende representar, ¿no es cierto? Sabemos que hay encuestas que solo representan las mayores ciudades del país, y también tenemos encuestas que representan a todo el país, a todos los colombianos en edad de voto, ¿cierto? Entonces, pues esa es una encuesta que representa a todos los colombianos adultos, ¿no? Es decir, representa a los 40 millones de personas que pueden votar en Colombia, esa encuesta. Aproximadamente sí, ese sería el universo que pretende representar con esta encuesta. Profesora, según su opinión, ¿cuál de esas modalidades de trabajo de campo o para obtener la información sobre las encuestas? Usted nos habló que hay variedades de encuestas, de modelos de encuestas telefónicas, por correo, presenciales. ¿Cuál de ellas, en su opinión, es la más confiable para este tipo de objetivos? Medir la intención de voto de los ciudadanos en Colombia. La manera más confiable de hacer una encuesta probabilística, que es la que se usa para representar a la población, es sin duda la encuesta presencial cara a cara que se realiza en los hogares, ¿sí? Y no solamente es la apropiada para las encuestas políticas, sino encuestas en general, ¿no es cierto? La gran mayoría de las encuestas que se realizan en el DANE también son presenciales. ¿Esto por qué? Pues porque si cuando uno hace una encuesta, por ejemplo, telefónica, pues eso se requiere que uno tenga una buena base de datos que incluya casi que pues la gran mayoría de las líneas telefónicas de mi población, o sea, de todos los colombianos, lo cual es bastante difícil, porque pues uno muchas veces hay personas que tienen más de una línea, hay personas que hoy día difícilmente contestan un teléfono, sea fijo, sea celular, ¿cierto? Mientras que las encuestas que sea por internet, ahí muchas veces deja de ser probabilística, porque no toda la población colombiana tiene acceso a internet, ¿no es cierto? Y no hay una base de datos con la información de correo de todos los colombianos, claro, tampoco. Es que la encuesta me parece que hay muchas preguntas, y yo quisiera, profesora, que nos hablara sobre la ficha técnica, porque ¿cuál fue la ficha técnica que según eso usted tiene allí sobre la encuesta? ¿Usted la tiene allí? ¿Nos puede hablar un poquito, por favor? Es que preguntan demasiado. Sí, claro. Bueno, la ficha técnica básicamente lo que resume es lo que la encuestadora diseñó, cómo pretende llegar a la población y cómo pretende calcular los valores que sea a nivel de la población, ¿cierto? Entonces es como el diseño de ruta, la hoja de ruta, por decir algo de una encuesta, ¿no? Entonces en esta ficha técnica lo que nos dice en primer lugar es cuál es el diseño muestral, cómo yo voy a llegar a las personas que pretendo encuestar, ¿no es cierto? Sí, tengo que llegar a sus hogares. Entonces, en este caso, pues corresponde a un muestreo de 4 etapas. Es decir, en primer lugar, lo que hace es seleccionar los municipios, ¿no es cierto? Porque en todos los municipios están los 38 o 39 millones de colombianos que están en edad de votar.
Después de que seleccione los municipios, que en este caso son, ¿cuántos? Como 56. 56 municipios. Sí, sí, señor, 56 municipios. Y dentro de cada municipio entra y selecciona un grupo de manzanas, ¿cierto? Entonces ahí toma la cartografía, los mapas y dice, voy a ir este pedacito, esa pedacito, sería este la pedacito segunda de la etapa. ciudad. Esa es la segunda etapa, sí, señor. Ok. Vamos a la Y tercera. en la tercera etapa ya pues manda los encuestadores para que vaya a los hogares, ¿no es cierto? Entonces, en este caso utiliza un muestreo, lo que se llama sistemático. Entonces comienza en un punto de la manzana y cada cierta cantidad de casas cuenta. Una casa, dos casas, tres casas, cuatro casas. Por ejemplo, la quinta casa usted golpea y entra. Y luego salta 5 más y golpea cada 50. Es un ejemplo, puede ser cada 3 o cada 4, ¿sí? Y una vez que esté ya dentro de la casa, entonces lo que hace es seleccionar una persona adulta dentro de esa casa, Pero, de ese profesor, hogar. Y esta es la última etapa. si esta encuesta, como usted lo dice, es multietápica, ¿usted cree que está bien encuadrada que con 1.200 personas determinemos lo de más o menos 40 millones de habitantes, siendo una encuesta de esta naturaleza? Yo corregiría la pregunta. Profe, para 4 etapas, la mecánica estadística, ¿a cuántas encuestas nos llevaría para obtener un margen de error como el que la encuestadora le ha mostrado a Colombia, que creo que es el 2.83? Es que no me cuadra. Entonces es ahí donde nosotros queremos que nos expliques cómo se llega a 2.83 y cómo la encuestadora no llega a 2.83 con la metodología Por eso, que yo porque dije. si está haciendo una multietápica, 1.200 personas, no, a mí me parece que no. Y a 1.200 personas, ¿cuánto sería el margen de error que le Entonces, es muy correspondería? grande. Es un margen de error por encima de casi 4 o 5 por ahí. Es que nos diga la profesora que es la que sabe. Sí, ustedes preguntaron una pregunta clave, está muy buena pregunta. O sea, siempre uno dice, bueno, pero yo cómo voy a representar a toda la población de 40 millones con 1.000 personas. O cuando la persona pregunta, bueno, 1.000 personas es una muestra representativa en mayúsculas. Y yo siempre contesto, depende cuál es el margen de error que usted quiere, ¿cierto? Si usted quiere un margen de error de 20%, saque una muestra de 50 personas y eso con eso alcanza, ¿no? Pero si nosotros queremos un margen de error de 2.83%, cuando hacemos el cálculo, hay que tener en cuenta de qué tan difícil es el diseño muestral, que en este caso es un muestreo de 4 etapas. Entre más etapas tenga, pues más complicado. Lo más fácil es una sola etapa, que no es posible porque yo no tengo la lista de los 40 millones de personas para yo coger la lista y seleccionar, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si fuera una sola etapa, o sea, si yo tuviera la lista de 40 millones de personas, sí puedo tener el margen de error de 2,83% de la ficha técnica con 1.200 encuestas. Si fuera una sola etapa. De hecho, ese es el cálculo que hicieron, porque yo hice el mismo cálculo y me da exactamente 1.199 encuestas, o sea, 1.200 encuestas. Pero entonces, como no es una sola etapa, sino 4 etapas, el tamaño muestral obligatoriamente debe ser mayor. En este caso, siendo, digamos, un poco generosa en el cálculo de la muestra, no, para tener el margen de error de 2.83% se necesita por ahí el doble. El doble de personas. Correcto. Nosotros lo acabamos de proyectar en una gráfica, que es la gráfica número 1. No sé, profe, la gráfica número 1, no sé si usted la está viendo, donde nos permite observar que para 2.400 encuestas
le correspondería un margen de error del 2.83, pero resulta que la encuestadora solamente reporta 1.200 encuestas que le daría solamente el 4%. Ahí le da el 4%, ahí 4%. Se ve en el corte donde usted mira lo que corresponde margen de error versus tamaño de la muestra, corta en 4% para 1.200. ¿Usted cree que esa falencia o ese error de la encuestadora es trascendental, o es un error, digamos, pequeño que se puede pasar y seguir adelante? Es un error muy grande. Se proyecta en 40 millones, eso es grandísimo. Eso es un error grande. Claro. O sea, porque es que eso impacta en todos los sentidos de una encuesta. Correcto. O sea, incluso desde el punto de vista económico. Es decir, no es un error menor. No, claro que no. No puede ser. O sea, cuando a uno lo llaman para calcular una muestra... 1.200 versus 40 millones. Sí, claro. O sea, de hecho, cuando a uno lo llama para hacer una consultoría, para seleccionar una muestra, lo primero que uno hace es calcular tamaño de muestra. O sea, ese tiene que estar bien para uno seguir desarrollando de los otros temas de la muestra. Bueno, entonces ya nos queda muy claro. Es decir, la encuesta arranca, digamos que con un margen de error que no refleja realmente lo que dice la ficha técnica. ¿Así es? Así es, sí, señor. Pero miremos ahora... Es un error estructural. Pero yo encuentro también, me perdonas. Sí, no, sigue. No, que es un error estructural y me parece que contamina toda la encuesta. Ese es el problema. El problema no es un problema menor, sino que contamina toda la encuesta y contamina todo el resultado de la encuesta. Es que estamos ansiosos aquí, profesora Hanwen, que usted nos siga ayudando en esto, porque es que me asalta una duda. La encuesta tiene una cantidad de preguntas, pregunta por todo, hasta por Venezuela. Y yo me pongo a preguntar, una persona se sienta a contestar el cuestionario, ¿podría ser razonable lo que pueda decir o se aburre después de un número determinado de preguntas? Porque es que es mucho el número de preguntas. Cuando a mí me hacen unas preguntas que son específicas de tal, pero me preguntan por seguridad, me preguntan por la cuestión de cómo es del país, que cómo no sé qué, que cómo está con Venezuela, que bueno, etcétera, etcétera. A mí me parece que obviamente el Consejo Nacional Electoral todavía no ha colgado la ficha para que todo el mundo la podamos estudiar, pero con lo que hizo Inbamer en Caracol, estamos utilizando eso para hacer una crítica que nos parece que es constructiva y necesaria, y con la ayuda suya, por supuesto, queremos que nos haga ver si estoy en lo cierto sobre el número de preguntas en la muestra que están tomando. Claro, ahí, o sea, uno se da cuenta que tuvo que haber sido un cuestionario súper largo, porque el documento que contiene todos los resultados, las gráficas, etcétera, son más de 100 diapositivas. ¿No es cierto? Y efectivamente tiene demasiados temáticos. Ahí sería interesante saber, o no sé, de alguna manera preguntar a Inbamer cuánto tiempo en promedio duró la aplicación de ese cuestionario. Exacto. ¿No es cierto? Que esa información pues nosotros no la tenemos. Igual también es importante, que es una estadística que nunca las encuestadoras revela, es la tasa de respuesta. Pero, ¿no es cierto? profe, si entendemos el objetivo inicial con el que se le promocionó a la encuesta de manera nacional por sus medios de comunicación aliados, es que la encuesta era para medir la intención de voto presidencial. Yo diría que ese es el eje central de la encuesta. Y como usted manifiesta, se preguntaron por un sinnúmero de detalles o de temas que muchas veces no tenían que ver con el objetivo principal. Eso, frente al encuestado, ¿qué efectos puede tener en el resultado de la encuesta y en la confiabilidad de los datos que el encuestado empieza a soltar
para efectos de llenar el formulario de la encuesta. Sí, porque el efecto principal era preguntar sobre eso, era medir un momento histórico sobre cómo estaba la intención de voto, si las elecciones fueran hoy. Está preguntando el 21. Y estos fueran los 27 candidatos. ¿Por cuál de ellos y votaría? le leyó 27 a cada uno. Profe. No sabemos cómo fue esa aplicación, si leyó el nombre de cada uno de los 27 candidatos o mostró fotos, o no sabemos cómo es el mecanismo ahí. Y si se leyó el nombre de los 27 candidatos, ¿con qué orden los leyó? Ahí también, eso es lo Hubo importante. una ¿Cuál es el orden? Si siempre pusieron el aleatorización. primero, la gente casi siempre vota por el primero. ¿Ah? O por el último. O por el último. Porque Claro, le porque tiene o sea, recordación. después de leer 27, que la persona se acuerde de todos los 27 nombres que le leyó el encuestador, tal vez un poco difícil, ¿no? Digamos que una buena práctica podrá ser que esté cambiando esos órdenes, ¿no? Que tomo una quinta parte de las personas y les leo los nombres con un orden, y a otras encuestados con otra orden, etcétera, digamos, para disminuir ese impacto del orden sobre las respuestas que dan las personas. Sí, entonces, yo no sé, yo encuentro, ay caramba, yo estoy muy demoralizado. ¿Usted nos puede ayudar con este cuadro que estamos presentando aquí, profesora? ¿Con este cuadro? Ya cuando se empieza a filtrar... Ya se empieza a filtrar, exactamente. El número de candidatos. De candidatos. Y creo que la encuestadora los define en 3 grandes bloques. El bloque de los que se identifican con la izquierda, el con los bloque que del se identifican centro. del centro y con los que se identifican con la derecha. Sí. No, pero eso serían las consultas, las que dice don Mauricio. Aquí están todos los 3 corrientes mezcladas, ¿no? Ah, sí, mezclado, sí, esa está mezclada, correcto, sí, cómo no. Sí. Entonces, aquí hay que fijarse la letra chica, como pasa en las encuestas y pasa en la vida real. Si uno no se fija en la letra chica, omite información bastante importante, ¿no es cierto? Entonces, se fijan que la parte inferior dice los indecisos, ¿cierto? Lo que está dentro de un cuadradito en la parte de abajo. Los indecisos, ahí veo 20,1% que están por fuera de la base. Exactamente, ¿Sí? claro, eso es otra Entonces, cosa. sí, entonces Sí, ahí esa ¿qué es otra está cosa. pasando con eso? Entonces, de los 1.200, ¿cuántos Ahí quedan? escribí. ¿Cuántos Entonces- quedan de los 1.200 que sí van a votar? No todos los 1.200 van a votar, ¿no es cierto? Exactamente, De no esos todos van a votar. 1.200, no todos van a votar. Y solo pregunta intención de voto a esos 717 Ajá. que son los que van a votar, que o definitivamente votan o probablemente votarán. Entonces, de esos 717 resulta que hay 20% que están indecisos. O sea que en realidad, ¿cuántas personas dieron su opinión sobre por quién votar en esa hoja que tú presentas? Unas 570. Entonces el error se sube más. Claro. Porque ni siquiera ya no son Claro. 1.200 y no 717. Pero de esos 717 hay que descontar también los que no van a votar, porque o los que en el momento en que los estaban entrevistando dijeron, no, tranquilo, yo sí voy a votar, pero no. Entonces se baja la cifra a 514. ¿Sí? Sí, decir, depende del escenario. Hay escenarios que hay más indecisos que otros. Correcto. ¿Sí? En ese que presentaron hace un momentico, el indeciso era 20%. Entonces ahí quedaron unos 570 y pico. 575, sí. Profe, pero hay algo también muy importante desde el punto de vista de la mecánica de votación. En las consultas de los partidos, cuando la persona quiere participar para definir candidato de su partido, se acerca al puesto electoral y hay 7 tarjetones porque hay 7 consultas diferentes.
Usted no puede pedir los 7 tarjetones, usted pide uno, el verde, que es del Partido Verde. Entonces escoge el verde del Partido Verde, señala a su candidato y vota. Los demás tarjetones no se utilizan. Pero en este caso, esas mismas 514 personas, 570 y pico, ¿sí? Que empezaron con 700 y pico y las fuimos filtrando, resulta que ahora son 514. A esas 514 personas, la encuestadora le preguntó por las consultas de todos los partidos, es decir, usted de la derecha por quién votaría, por la de la izquierda quién votaría. A mí me parece que ahí se distorsiona completamente el objetivo de lo que se quería y no se le explica a la opinión pública que eso tiene ese grado de contaminación. Pues claro que no se lo van a explicar, pero quienes hemos hecho trabajo de campo sabemos de que eso no es procedente. Claro, lo que pasa es que sí, toman los que van a votar, que son 717, y si encima de eso filtra por izquierda, derecha y centro, no, pues entonces ¿cuánto le va a quedar? Como unos 200 y pico. Entonces, y luego quita los indecisos, ¿cuántos va a quedar? Por ahí por debajo de 200. Entonces creo que a nadie le entra a la cabeza que con menos de 200 encuestas se puede estimar algo a nivel de 40 sobre millones 40 millones, por Dios, eso no tiene. Y además llegar expresando que el margen de error es de 2.83%. Claro, es ese problema, el margen de error sube tremendamente. Pero cuando da ese margen de error, pues eso nosotros no lo podemos saber a ciencia cierta. Eso lo tiene que calcular la encuestadora. Yo no sé si hacen ese ejercicio. Lo que sí es cierto es que no los publican. ¿Y usted en cuánto está cifrando más o menos el margen? Es decir, el margen de error, para no tener tanto margen de error, habría que hacerlo con el doble, como usted lo expresó. ¿Estoy equivocado? Sobre las 2.400 personas que sumarían 730 y... Es que con 700 y pico, sumarían 717 por 2. Sobre 2.400 personas para una de 4 etapas. No, una encuesta. ¿Ah? O sea, si usted quiere un margen de error de 2,83% a nivel nacional, mínimo, así 2.800 como el doble, 2.400. Exacto. Dijimos, ¿cierto? 400. Quiere decir que esta pregunta, ahora, por ejemplo, con 500 y pico de respuestas, ¿sí? Te va dando un margen de error del 18% más o menos. ¿Cuánto da? No sabemos. Porque eso más. depende de los datos que se hayan recolectado. ¿No es cierto? O sea, uno podría hacer como un estimativo. Puedo decir algo. A ver si me salía aquí. Con unos 500. No, como no se puede llegar hasta 10%. Pero eso depende de los datos que se recolecten. ¿De acuerdo? Pero entonces sí es algo que no solamente pasa con Inbamer, ¿no? O sea, eso pasa con todas las encuestadoras. Sí, Solo claro. publican el diseño, pero no publica el margen de error calculado, el que calculó después de recolectar los datos. Correcto, sí. Yo pienso que es que en el diseño de la muestra hay un inconveniente grande para luego cuando se va a relacionar con las etapas, no llega, no da. Y entonces, bueno, obviamente que quien no lee la ficha estadística se va a quedar con el problema. Claro, de hecho, o sea, cuando yo vi la presentación es muy grande. ¿Qué te decía, don Luis? Profe, no, quería... Espérate que está calculando. ¿Sí? ¿Está calculando, profesora? ¿Está calculando? No, profe, yo quería preguntarle lo siguiente. ¿Por qué no le damos un pequeño consejo pedagógico a la opinión pública? ¿Qué es lo primero que debe mirar las personas que se interesen por una encuesta de carácter político? ¿Qué es lo primero?
como enseñarle a la gente, y porque en eso creo que usted ha venido en sus intervenciones, tan es así que pues, usted tiene bastante audiencia cada vez que se promociona el comentario sobre alguna de las encuestas que sale, y para ser sincero, estas mismas encuestadoras que hoy estamos criticando, porque no es solamente Invamer, es Young Glass, es Centro Nacional de Consultoría, es Guarumo, que vienen acostumbrados a hacer las encuestas como ellos quieren, pero como ahora ya hay gente que está informada, ¿por qué no le damos un consejo a la opinión pública de qué manera debe mirar una encuesta y qué es lo primero que debe mirar? Bueno, lo primero que tiene que mirar es saber cuál es el alcance de la encuesta. ¿Okay? Usted, ¿a cuántas personas usted quiere representar? No es lo mismo una encuesta en Cali que una encuesta a nivel nacional. ¿De acuerdo? Entonces, y depende de eso, pues igual uno define las etapas del diseño. ¿Cierto? Si es 4 etapas, más difícil. Si yo voy a hacer una encuesta en Cali, me salto una etapa porque ya no tengo que seleccionar la ciudad, ya está seleccionada, es Cali. Entonces ya me quito una etapa y solo tengo 3, entonces es más fácil, ¿cierto? So, primero, como entender eso, cómo hace para llegar a las personas. Y para personas, digamos que no conoce bien, digamos, el manejo de las fórmulas estadísticas, que puede ser una mayoría, yo recomiendo es que tenga muy presente la cantidad de personas que en realidad está detrás de cada pregunta, ¿sí? Todo ese tema que venimos hablando todo ese rato, porque yo vi la presentación de esa encuesta en el canal Caracol, ¿cierto? Donde estuvieron unos analistas, el director del programa y también el gerente de Invamer. Y jamás yo esperaba que en algún momento hiciera como la observación de que, ojo, estas intenciones de voto no se calcularon sobre 1.200 personas, se calcularon sobre mucho menos, porque se quitaron los indecisos, se quitaron los que dijeron que no van a votar, etc. Pero en ningún momento hicieron esa observación, sino que al final mostraron la ficha técnica y dice, bueno, hicimos 1.200 encuestas. Entonces yo creo que eso es una imprecisión, por no decir más cosas, por no decir una palabra mayor, de parte de Invamer, que no advierte a la opinión pública, sino que como que hace creer que esos resultados son con base en 1.200 encuestas, siendo que en realidad son con base en, a veces, por encima de 500 apenas. Y ahí es ¿Sí? que, entonces, ve la letra chica. ahí es que yo veo como en el análisis, en el cuadro de los 27, cuando se le pregunta a los 27, encuentro que Gustavo Bolívar está por encima de Fajardo, por encima de Vicky Dávila, y sigue el rol siempre funcionando por encima. Entonces yo eso no lo entiendo muy bien. Cuando Fajardo no ha estado tampoco metido de fondo, ahí no sé, yo estoy confundido, de verdad, con los resultados. Yo le cambiaría la pregunta a la profesora. Profe, ¿usted cree que este tipo de encuestas se pueden manipular? Yo no quería decir Claro que sí, o sea, de poder se puede. De poder se puede, ¿sí? ¿Por qué? O sea, de hecho, ¿por qué muchas personas cuestionan la transparencia de esa encuesta o de la encuestadora? Porque hay mucha información oculta, ¿sí? ¿Y por qué no la revela toda? Pues porque el Consejo Nacional Electoral, que es la entidad que regula las encuestas electorales y de opinión política en general, el CNE no exige que revele ciertas informaciones, ¿cierto? Siempre está exigiendo la ficha técnica, ¿sí? Pero como yo les decía, la ficha técnica es como la hoja de ruta, es lo que pensó hacer, pero ya cuando recolectó los datos tiene que mostrar más cifras, los márgenes de error, ¿sí?
incluso proceso de recolección de los datos, cuánto duraron cada encuesta, si hay posibilidad de tener los datos anonimizados, cómo procesaron los datos, toda esa información, que todos esos procesos son fundamentales para que podamos confiar en los resultados que vemos, ¿sí? Pero la información de eso pues no está publicado. Por lo tanto, si don Mauricio me pregunta si esa encuesta se puede manipular, claro que sí, así como cualquier encuesta que hemos visto, pues digamos, en la historia de las encuestas electorales. Profe, es que lamentablemente los medios de comunicación masivos y poderosos de este país siempre llevan a la opinión pública solamente a mostrarle el resultado de la encuesta. Y entonces le muestran la barra, la torta, la curva, bajó, subió, pero nunca le explican en detalle la metodología, y cuando tratan de entrar un poquito en el detalle, no lo hacen de manera muy general. ¿Por qué? Porque como lo estamos viendo, no lo están haciendo como la ciencia de la estadística lo exige, que es con toda una metodología y con todo un rigor, como se deben hacer las encuestas. Es que es sí, científico. claro, es algo científico. Es que además es peligroso, porque es que la opinión pública se nutre de la responsabilidad que quienes están inscritos ante el Consejo Nacional Electoral como firmas encuestadoras, lo que están tratando de decirle al pueblo: esta es la realidad en un momento histórico dado, pero distorsionar una encuesta, bueno, me parece que es peligroso, y esto aquí no vamos a seguir comiendo entero, porque se ve muy mal, de muy mala catadura, que esta situación se presente. Y le agradecemos mucho, profesora. Yo quisiera que usted mirara bien sobre las imágenes de los encuestados y los resultados. ¿Qué nos dice usted de los resultados que encuentra en cada uno de ellos? Sin entrar a profundizar en política, no tenemos nada que ver con eso, sino en el análisis de la encuesta, que es lo que nos interesa. ¿Y me repite la pregunta? No me quedó claro, qué pena. No, es que yo quisiera que revisáramos un poquito sobre los porcentajes que se le asigna a cada uno de los candidatos que hay, sin entrar en polémica netamente política, sino sobre los resultados, para poderlo contrastar con la ficha técnica, si esos resultados, como lo decía Mauricio, se funden en una realidad justa, en lo que espera el pueblo de una firma encuestadora que está registrada y que le debe decir al pueblo la verdad. Bueno, pues en esa parte lo que pasa es que yo no, digamos, yo en mi análisis, yo no me concentro en analizar, digamos, no sé, Claudia López 10,5%, no, Claudia debe estar más arriba, o no, Claudia debe estar más abajo. Yo no puedo dar ese tipo, digamos, de afirmaciones, ¿no es cierto? Porque es que si la metodología de la encuesta, en términos de el diseño muestral, en cómo presentó los candidatos, en el sentido de que el tamaño muestra no era suficiente, con todos esos problemas que ya sabemos que existen, yo creo que, o sea, yo personalmente yo no confío en esos resultados, por lo tanto, digamos que yo nunca analizo las cifras así uno por uno. Profe, sí, yo entiendo, y la verdad le agradecemos mucho el hecho de que usted se refiera y se quede simple y llanamente en la parte estructural de la encuesta y no en los resultados. Y hace bien, parece que hace bien. Pero para terminar este tema de Invamer y de la encuesta, usted como profesora, si a usted le pidieran que calificara la encuesta como tal de 1 a 10, ¿usted cuánto le daría? Con un margen de error de 5%, le vamos a colocar una calificación de 1 a 10, yo por ahí un 3.
¿3? Pero eso es una pregunta que me salió de así improvisado, ¿no? Pero o sea, 3 tirando abajo o tirando arriba. 3 tirando a que reprobó la materia. Profe, voy a cambiarle de tercio. Mire, viene tramitándose un proyecto de ley que tiene que ver con la reglamentación de las encuestas. Ya hizo tránsito en la Comisión Primera del Senado de la República y y subió a la plenaria del Senado con primer debate en el Senado, pasa a comisión de Cámara de Representantes y luego en la Comisión Primera. Ahí todavía no ha llegado, va a llegar. Sería muy bueno, profe, que usted nos explicara, usted ha tenido oportunidad de tener algún grado de participación en ese tránsito. En la construcción del articulado. Del articulado, porque muchos aportes le pudiéramos hacer si usted tiene algún grado de vocería y podemos llegar a esos estadios y nos escuchan y podemos mejorar todo este tema de las encuestas para que no sigan manipulando más a la opinión pública. Es que por Pues eso yo dicen que creo las que- encuestas es según de quien las contrata. Sí. Es que precisamente la idea es quitar ese tipo de todos esos dichos que va en contra de las encuestas, ¿no? O sea, yo creo que ese proyecto de ley es una muy buena iniciativa y pues lo que busca es que uno pueda confiar más en los resultados, o bueno, que uno pueda confiar en los resultados, ¿no? Precisamente, pues digamos que logre mayor transparencia, ¿sí? Eso, digamos. La entendemos. Profe, pero fíjese que independientemente de su cautela al contestar, y lo hemos conversado en alguna oportunidad, uno no tiene por qué confundir o revolver las peras con las manzanas, tal como lo vemos que lo hizo la encuestadora Inbamer en esta última encuesta que le presenta a la opinión pública. Y fíjese una cosa, que solo la publicidad vino sobre la intención de voto presidencial y de los demás aspectos, que eran Exacto. muchísimos, no se refirieron. Es que pregunta un poco de cosas. Claro, fueron 63 preguntas exactamente. ¿Ah? Qué bárbaro. Pero no me quiero salir del tema del aporte que le podemos hacer al tránsito de la ley, porque es que hay que definir. Miren, profe, yo creo que debe solamente reglamentarse que se hagan encuestas para intención de voto presidencial. Y no más. Deje ese tema limpio. Sí, yo le ayudo, pero también que nos ayude con una cosa. Es que, ¿qué pasó con las otras preguntas que estaban en el cuestionario? Es que habían 60 y pico de preguntas. ¿Qué pasó Bueno, con pues las ahí otras preguntas? están las 100 hojas del PDF llenas de barras, de gráficas de líneas, etcétera. Y pues, pero sí, tiene razón, o sea, el medio de comunicación, digamos que más que todo se centra en las encuestas de intención de voto, ¿no es cierto? A veces uno de vez en cuando ve alguna noticia que habla sobre las otras estadísticas, pero no. Pero entonces ahí yo quiero preguntarle a don Mauricio, para que no siempre me pregunte a mí, yo también quiero preguntar. Claro. En una encuesta, usted tiene una encuestadora, ¿no es cierto? Sí. ¿Quién Sí, cómo no. define el cuestionario? O sea, yo pienso que es un acuerdo entre la encuestadora y la persona que financió. Correcto. Así es. ¿Cuántas preguntas vamos a hacer? Esa es la primera aproximación que hay. Yo quiero una encuesta y busco un encuestador. ¿Cuánto vale? Bueno, vale tanto. Se define. ¿Y qué quiero pedir? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiero medir? ¿Qué quiero medir? Entonces el encuestador o la empresa encuestadora, ya con el objetivo, proporciona un borrador para que el dueño de la encuesta, que es el que la paga, digamos que si está satisfecho o no está satisfecho. Si él quiere, no, yo quiero que preguntes otra cosa porque es que yo quiero llegar a este objetivo. Bueno, se cambia los términos de las preguntas, ¿sí?
Digamos que sale un cuestionario concertado. Una vez sale el cuestionario concertado, también hay que tener mucho cuidado, es el orden en que se establecen las preguntas. Porque una pregunta hecha en el tercer lugar del cuestionario, ¿sí? Y a renglón seguido la cuarta pregunta puede tener un vaso comunicante que ya al futuro, la quinta y la sexta, ya están completamente contaminadas. Entonces hay que estratégicamente coordinar y concertar también el orden en que van las preguntas en el formulario. Eso, trabajo de campo es muy complicado, es que la gente cree que es salir a recoger información y con el que se encontró en la calle, o el encuestador se fue a donde estaba el billar, o el café, o la panadería. Pero también venga, si usted tiene varias personas allí, y aleatoriamente no las ha colocado, y usted coloca siempre a Julano de tal de primero, ese es el que va a ganar. Ah, bueno, sí, es que eso está contaminada la encuesta en la forma en que la presenta. Eso es otra. En la parte metodológica, por ejemplo, cuando le presentan 7 candidatos, se los lee o se los muestra. Entonces, pues lo más sano es poder hacer un tarjetón y colocar los candidatos en rueda, como en un círculo, para poderle decir al encuestado, mire, le voy a pasar este tarjetón, ¿por cuál de estos votaría? Y se ahorra la retajila de estarle leyendo todos los candidatos y que sea él el que mire y escoja sin ninguna presión de ninguna naturaleza, porque es que en alguna oportunidad... Que no aparezca el primero, el segundo y el tercero. En alguna oportunidad me entrevistaron también en una emisora que también había Sur y tal, y entonces yo dije, no, que hasta el tono de la voz para el encuestado es muy importante. Y entonces alguien se soltó a reírse, ¿no? Entonces dijo, no, hay que hablarle con cariño, ¿no? Pues así tampoco. Lo que pasa es que, como no conocen, por eso hacen ese tipo de chistes que les salió mal. Pero hasta el tono del encuestador, que es que el encuestador no puede ser cualquier persona tampoco, ¿sí? Y hay que ser una persona preparada, que sepa abordar al encuestado, ser respetuoso, no presionarlo para que él libremente pueda exponer lo que quiera. Sí, pero si vos tenés 64 preguntas en un cuestionario, eso es mucho. ¿no? Es mucho. Yo no sé cómo hacen. Ayúdeme con eso, profesora. Yo, profesora, es que mire, aquí hay en la ficha técnica dice que hicieron encuestas en Alcalá. Alcalá queda en el extremo norte del Valle del Cauca. De aquí a Alcalá hay por lo menos 4 horas en carro. No, sí. Pero 60 y pico de preguntas, profesora. ¿Usted cómo ve eso? Por favor, ayúdeme con esto. A mí me parece pues súper largas, ¿no? O sea, pensemos, si hagamos una estimación, ¿cuánto tiempo puede durar contestar esa encuesta? ¿Sí? Oiga, si son 75 preguntas y en cada pregunta, ¿cuánto te demora leyendo la pregunta y que la persona conteste? Eso dura más de una hora. Más de una hora. Sí, 2 minutos. No aguanta nadie. No, y la gente... O 1 minuto y medio. 65 preguntas por minuto y medio son, sí, hora y media, hora 45 minutos. ¿No es cierto? Sí, claro. Digámoslo en promedio. Dependiendo si se leyó el nombre de las 27 candidatos, ahí sí obviamente se va a ir más tiempo, ¿no? Así que una estimación promedio. 1 hora y media de encuesta, pues lo más probable es que al final, pues algunas personas encuestadas esté cansado, pues ya no quiere contestar más o no la contesta más, ya hasta aquí contesto, qué pena, tengo que ir a trabajar, etcétera, o contesta sin pensar, o sea, no contestarlas conscientemente, ¿no? Contestar cualquier cosa como para terminar rápido, ¿sí? Pero pues son cosas que puede pasar. Un último comentario para buscar una breve respuesta suya. Estamos preguntando en la encuesta de Inbamer intención de voto, pero a renglón seguido preguntamos por favorabilidad o desfavorabilidad del presidente de la República. Ese solo hecho de mezclar esos dos escenarios, ¿sí?, contamina el resultado de la encuesta, no es limpia. Por eso la propuesta que hay que hacerle a quienes están tramitando el proyecto de ley es, mire, reglamente, solamente se pueden hacer encuestas de intención de voto y separe
intención de voto para presidente, intención de voto para gobernadores, alcaldes, intención de voto para parlamentarios si quiere, y esos son los elegidos popularmente. Pero también hay otro tema muy importante, profesora, que hablábamos usted y yo, es que los gobernantes también, que son elegidos por voto popular, también deben ser medidos aparte de la intención de voto. Entonces, si va a preguntar por favorabilidad del presidente de la República, hágalo solo. Y si va a preguntar por gobernador, hágalo solo, o por alcalde también. Hágalo solo. Hágalo solo, no lo mezcle. Bueno, profesora, le contesta a usted, ya nos queda muy poco tiempo. Ha sido muy grato, profesora Hanwen, compartir con usted, llevarle a la enorme audiencia que tenemos la información, no para mal, sino para bien, de lo que queremos todos los colombianos, para el mejor bienestar, que se conozca lo que se está haciendo y que se conozca muy bien. Queremos agradecerle su generosidad, su tiempo gratuito en este programa, que instruye a los colombianos todos, que nos ven y obviamente nos ven en otros países también. Muchas gracias por acompañarnos en este programa Conversando con Luis Hermes. Mi agradecimiento. Muchas gracias, don Luis, por la invitación. Muchas gracias, don Mauricio. Feliz noche para todos y saludos a los que nos ven hasta ahora. Muchas gracias, profesora. Mauricio. No, muchas gracias, y de verdad estamos muy complacidos de haber podido tener la oportunidad de hablar con la profesora Hanwen y de ir creando cultura sobre la lectura de las encuestas, especialmente quienes estamos metidos. Y esto ayuda mucho para que la gente aproveche y entienda de que el pueblo necesita que le digan la verdad verdadera, porque de eso se trata. Estamos en un país que es democrático y queremos jugar con esas bases de la democracia. Agradecerles a todos por estar en este programa. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado. Y amiga y amigos, si usted no sabe dónde está su hijo, su hija, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos se está perdiendo la juventud. A esta hora, señor padre de familia, señora madre, ¿ustedes saben dónde se encuentran sus hijos? Empiece a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado. Hasta luego. Bye, bye.